Bueno, chicos y chicas, em, por favor les recuerdo que miren el video, porque así pues tienen la explicación del tema. Y pues estamos básicamente en el tema número 2 del segundo módulo del semestre, que es movimientos sociales. Básicamente pues los movimientos sociales se refieren a la forma en que se da, una de las formas en las que se puede dar el cambio sociocultural, ¿verdad? Y antes de pasar a hablar propiamente a los movimientos sociales, pues tenemos que entender un poco en el engranaje dentro del cual surgen, se reproducen de alguna forma y mueren, ¿verdad? Y pues esto es el poder. Entonces, para empezar el, el tema, pues el primer concepto que nos compete explorar es el poder. Aquí pues ya lo hemos, tenemos a un viejo teórico que ya hemos visto, que se llama Weber, ¿verdad? Y si se recuerdan, pues Weber es el que nos habla un poco de cómo se pasa de una sociedad tradicional a una sociedad racional, ¿verdad? Que es principalmente a través de la burocracia y cómo ésta pues instrumentaliza la razón. Y pues de alguna forma él identifica que el poder se refiere a la probabilidad de alcanzar un objetivo pese a la resistencia que se encuentre, ¿verdad? Nosotros hemos visto que cuando hablamos del Estado, pues generalmente decimos que el Estado tiene la fuerza coercitiva, pero también dentro del Estado, pues hay mecanismos de consenso, ¿verdad? Em, Sin embargo, estos dos necesitan de el reconocimiento de un poder legítimo, ¿verdad? Y de esta forma hay una estabilidad social. Entonces, este poder legítimo, Weber estudió que pasa de, o puede nombrarse también como la autoridad, ¿verdad? La autoridad que nosotros como personas reconocemos. Y él a lo largo de la historia distinguió tres. Primero, la autoridad tradicional, ¿verdad? Que es un poder legitimado por pautas culturales pasadas. Por ejemplo, los reyes, ¿verdad? Eh, Tenemos la autoridad carismática, que es legitimada por cualidades personales y lo que nos hacen a nosotros es que nos generan devoción y admiración, ¿verdad? Para eso tenemos los líderes religiosos, son un buen ejemplo de esta autoridad carismática. Y por último, tenemos la autoridad legal racional, que está basada en reglas y en regulaciones, ¿verdad? Que generalmente vienen de una constitución y en general el que rige todo este juego pues es el gobierno, ¿verdad? Es el que rige la vida política. Por otro lado, tenemos a un teórico francés eh, que se llama Michel Foucault, ¿verdad? Él fue básicamente, él se llamaba a sí mismo un arqueólogo del saber y pues fue un activista gay en Francia. Y básicamente él dice que el poder se encuentra en todas partes y en todas las relaciones. Y no necesariamente es que una persona concentre solo el poder, porque el poder no es una parte necesariamente ontológica de la persona, sino que está distribuido en las relaciones sociales que se forman, ¿verdad?
Luego tenemos a Michel Desserteau, otro francés, ¿verdad? Que estudia el poder y dice que prácticamente eh, el poder es un juego entre las tácticas de los oprimidos versus las estrategias de los dominadores. Y por último, tenemos a Pierre Bourdieu, otro francés, y básicamente él habla que el poder se define como violencia simbólica. Y en la medida que las personas logren acaparar los símbolos, pues así va a haber estatus y poder. Sin embargo, básicamente lo que nos está diciendo Weber y estos teóricos es que el poder en la actualidad se configura como la política. Y entonces la política pues puede definirse como una institución social donde se distribuye el poder. Debemos de recordarnos que la política pues va a cambiar de país a país, ¿verdad? Dependiendo la construcción histórica del país. Eh, pues sí, las leyes, ¿verdad? Que a su vez vienen de la cultura. Pero a lo largo de la historia, pues básicamente se han delimitado al menos cuatro regímenes políticos, ¿verdad? El primero, pues, es el totalitarismo, ¿verdad? Que tiene como objetivo generalmente controlar y regular a los ciudadanos. Eh, Son gobiernos que no dependen de la ideología, ¿verdad? Entonces un ejemplo de esto, pues, definitivamente puede ser Corea del Norte, ¿verdad? O Vietnam. Em, por otro lado, pues tenemos gobiernos que son autoritarios. Y esto significa que impiden la participación ciudadana en el gobierno. Y a veces estos gobiernos autoritarios pues no tienen necesariamente oposición. Y ahora hay una ola muy grande de esto a nivel global porque muchos de estos gobiernos pues se disfrazan de populistas, ¿verdad? Un ejemplo, un ejemplo podría ser Venezuela. Luego tenemos otro tipo de gobierno, que es la monarquía. Y pues ya la monarquía creo que sabemos que es cuando una familia gobierna de generación en generación. Un elemento es que han ido desapareciendo. Y lo que queda ahora más que todo son monarquías constitucionales, ¿verdad? Que principalmente son más que todo un símbolo, ¿verdad? Un símbolo nacional. Y ejercen cierta influencia, pero no es del todo fuerte. Y por último tenemos regímenes de gobierno democráticos, que es un poco lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Donde la democracia en teoría pues el pueblo ejerce el poder, hay una autoridad legal racional que tiene su origen en la Constitución
hay un continuum en la democracia, ¿verdad? Eh, Generalmente la democracia que todos tenemos es la representativa porque elegimos, pero a la que aspiramos es a la participativa o a la verdadera participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Y por último, pues algo que hemos venido estudiando es cómo las estructuras económicas, si son desiguales, no se van a reflejar en una libertad política total, porque los únicos que van a tener la libertad política total van a ser probablemente las élites, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hemos estado viendo es cómo la política se ha configurado de distintas formas en distintos momentos y espacios, ¿verdad? Sin embargo, cabe mencionar que pues ahora tenemos la política, la tecnología y la globalización que han venido a cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Y pues ahora vivimos en general en una sociedad de la información. ¿Se recuerdan la evolución de las sociedades que vimos en la primera sesión del curso? Pues ahora estamos en la sociedad de la información o post-industrial, que no solo implica una nueva economía, sino una nueva forma de hacer política. Y dentro de todas estas transformaciones, pues, se encuentran los movimientos sociales.